Tengan a todos ustedes un excelente día. Bienvenido entonces a esta clase de lingüística. ¿Okay? Lingüística, para los que se hagan duda, bueno, gramática. Pero lingüística es un término mucho más amplio. Yo sé que algunos ya deben saber por qué. No solamente vemos gramática, vemos otro tipo de elementos. Así que cambio el término. Arbitrariamente lo hago, ¿no? Pero solamente porque estamos en la parte, en este elemento virtual. Okay, pero es lingüística la forma de, debemos decirle lingüística, otros le dicen lengua y literatura, en fin, sin ánimo ya de dar mucha vuelta con eso, entonces vamos a hablar del tema de hoy, este tema que cuenta para el bimestre, pero que más bien es el tema que va a guiar lo que será la evaluación más importante del tercer bimestre. A diferencia de los bimestres pasados, este bimestre me propuse elegir, seleccionar y elaborar una estrategia de evaluación que sea lo que es en importancia a lo que es en equivalencia e importancia al examen mensual. ¿Okay? No es el examen mensual porque no estamos bajo la modalidad de examen mensual, pero sí es la evaluación más importante después del examen bimestral. Van a tener otras evaluaciones, algunas asignaciones que les voy a bajar cierta exigencia, ¿okay? Allí por la plataforma, porque con esta van a tener bastante trabajo, porque como les digo, va a ser la evaluación más importante, que es hacer un ensayo. ¿Okay? Sé que algunos están arrugando la cara, están haciendo así, los que estén viendo el video ahorita. ¿Okay? Sé que muchos de ustedes no ven el video también. Pero bueno, igual hago el trabajo con el mismo cariño y amor para aquellos que están interesados en continuar por la clase vía virtual. Algunos que otros están desfasados, chicos. En fin, es un ensayo, lo que ya ustedes saben, tienen un conocimiento porque ya hemos trabajado con el ensayo, que será su evaluación para lingüística. Tendrán que entregarlo justamente la última semana de clase normal del bimestre, es decir, justo la semana antes del comienzo de los exámenes bimestrales. Hasta esa semana van a tener para entregar su ensayo. ¿Okay? ¿Por qué, chicos? Porque voy a ser exigente con este trabajo que ustedes van a tener que entregar. ¿Okay? Es un trabajo que va de alguna manera, implica un conjunto de discursos que ustedes tienen que utilizar, como la argumentación, la exposición, la narración. Okay, quiero que exploren su creatividad al máximo para escribir este ensayo. Pueden comenzar su ensayo con una pregunta, pueden comenzar su ensayo con un relato, okay, no tiene que estar la tesis al inicio. Yo estoy planteando esta estructura porque obviamente a los que se les hace difícil escribir un ensayo tienen que guiarse por esta estructura básica, pero los que quieren ir más allá, los que sienten que pueden dar más, que pueden ser muy creativos con su ensayo, porque un ensayo se caracteriza por ser creativo, novedoso y original, ¿no? Dentro de lo que original se refiere, porque es difícil, ¿no?, decir algo o expresar algo que nadie ha dicho de alguna manera, pero bueno, lo más original posible, lo más tú posible o lo más yo posible. Entonces en eso se van a guiar, ¿ok? Tienen que hacerlo obligatoriamente en Word, ¿okay? Todos tienen que hacerlo en Word, por eso tienen 2 meses aproximadamente para resolver eso los que no tengan Word. Un día que se tomen la molestia de ir a hacerlo en casa de alguien que tenga una computadora. Sé que no se recomienda salir, pero por un día que se tomen esa molestia, y si no pueden salir, si están, bueno, entonces tienen que hacer su ensayo, escribirlo con tiempo, a lápiz o bolígrafo, y lo mandan a pasar con alguien que se los pueda pasar, porque al final lo que interesa es eso, ¿no? Al final, si no pueden hacerlo, y me lo tendrán que decir, mandarme mensajes al privado, los que no pueden hacerlo, que no pueden salir, que no tienen manera de trabajar con Word, que deben ser pocos o ninguno, eso me van a escribir al privado, entonces yo les digo cómo van a resolver, ¿ok? Bueno, ya les dije, ¿no? Pero no quiero que esto lo agarren todos de fiesta, por así decirlo. Entonces, dicho esto, ya saben lo que es un ensayo. Un ensayo es una opinión. Es una opinión coherente, es una opinión sólida, es una opinión aproximativa, es una opinión novedosa, ¿okay?, sobre un tema determinado. Una opinión crítica, sobre todo es crítica. Crítica no quiere decir, chicos, hablar mal de algo, ¿no? Criticar, en este caso, es establecer un juicio bastante equilibrado, un juicio interesante sobre un tema determinado, en el cual tú puedes o apoyar el tema, o cuestionar el tema, o proponer algo distinto acerca del tema. Van a hacer un ensayo sobre tema libre, puede ser de historia, de literatura, de biología, perdón, de
de salud, de lo que a ustedes se les ocurra, de deporte. ¿Para qué? Para que ustedes hagan ese ensayo con gusto, dentro de lo que cabe ser con gusto, que a muchos no les gusta escribir, ¿no? Bueno, pero tienen que escribir sobre algo que les llame la atención, que les guste, sobre psicología, sobre lo que ustedes quieran. Pero para poder plantear esa tesis, ¿ok? Esa tesis, a otros le dicen hipótesis, yo me quedo con la palabra tesis, ¿no? Esa hipótesis o esa tesis, que para poder darse la visión particular pero sólida y coherente del tema, tienen que haber leído. Así sepan del tema, bueno, a menos que sepan mucho del tema, que se han leído bastante, perfecto, pero tienen que haber leído, porque en sus argumentos van a tener que citar tres fuentes distintas, ¿ok? Vamos a suponer que quiero hacer un ensayo sobre, a ver qué se me ocurre, voy a hacer un ensayo sobre las fobias. Entonces yo voy a decir, primero, qué se me ocurre acerca de las fobias. Tengo que decir algo que sea bien particular, bien distinto, ¿no? Vamos a ver si se me ocurre aquí improvisando algo, un poco, ¿no? Que las fobias son... Que la fobia no son miedos, ¿no? Que la fobia no es un miedo. Vamos a suponer que mi tesis es que la fobia no es un miedo, sino que es un rechazo. Y que el miedo es solo parte de la fobia, ¿no? Porque siempre decimos que la fobia es un miedo a tal cosa, es un miedo a... No, entonces a mí se me ocurre que el decir, por ejemplo, que la fobia no es un miedo, sino que es un rechazo rotundo a algo o a alguien, ¿ok? Que no siempre porque si no siempre ese rechazo puede implicar miedo, ¿cierto? ¿No? Entonces por eso a mí se me ocurre eso. Esto es algo hipotético nada más, ¿no? Por eso que se le dice hipótesis, ¿no? Hipotético al momento. Puede ser tesis, otros le dicen hipótesis, como les digo. Al final es una opinión, ¿no? Una opinión tuya. Entonces a mí se me ocurre eso, estoy proponiendo, ¿ok? Pero si yo digo, por ejemplo, sigo con el tema de las fobias, que las fobias dañan a la mente del ser humano, ¿ok? Y que deberían eliminarlas, entonces las estoy cuestionando. Nadie debe tener fobias, por lo menos estoy cuestionando, ¿no? Pero si yo quiero decir que las fobias son buenas porque nos ayudan a crecer como seres humanos, vean, pueden haber tres visiones distintas al mismo tema. Cualquier visión es válida, chicos, siempre y cuando usted en los argumentos busque, ¿okay?, algo sólido, algo coherente. Por eso que el ensayo se llama ensayo, porque es una aproximación, es ensayar algo que no dice una verdad absoluta, sino una verdad relativa, una verdad perspectívica acerca del tema, muchachos. Entonces, en los argumentos ustedes tienen que, en la parte más extensa y objetiva del tema, porque ustedes tienen que ejemplificar, tienen que soportar, tienen que citar autores, tienen que citar fuentes bibliográficas, tienen que haber leído. ¿Quiénes sostienen? Si yo quiero decir que la fobia no es un miedo, sino que es un rechazo, ¿ok? ¿Quiénes sostienen eso? ¿Qué autores lo dicen, directa o indirectamente? Alguien tiene que haber hablado acerca de eso, tienen que investigar y leer y sustentar lo que ustedes están diciendo con ejemplos, ¿ok? Cuando hablamos de ejemplos pueden ser citas textuales de algún autor. Freud dijo una vez que el miedo solo era una consecuencia de la fobia. Por ejemplo, mira, ya lo que yo pensé, lo que a mí se me ocurrió, que no solamente al final esa originalidad, como le digo, es relativa, no solamente lo pienso yo, sino que Freud, bueno, que es una... Ahí tienen que buscar autoridades acerca del tema. Aquí son ustedes los protagonistas. Por aquí los protagonistas son las autoridades acerca del tema. Freud dice que es una consecuencia. Entonces lo que yo estoy diciendo es válido. No es, la fobia no es un miedo. No es sinónimo de miedo. Es sinónimo de rechazo, de aversión. Porque el miedo es solamente uno de los sentimientos. De hecho, en la fobia, en la fobia también se siente ira. A ver, disculpen la interrupción, chicos. Entonces les venía hablando que la ira puede ser otra emoción que produce una fobia o incluso la ansiedad. Entonces de repente, podemos decir, según estudios neurocientíficos realizados por los investigadores Clark y Johnson, pudieron descubrir que las fobias no solamente era un rechazo que producía o estaban dominados por el miedo, sino que en muchos casos están dominados por la ansiedad o por la agresividad o por el pánico o por qué sé yo, otro tipo de emoción que no siempre están asociados preeminentemente con el miedo. Entonces yo, al ver esa investigación, que yo soy neurocientífico, entonces le estoy dando fortaleza a lo que yo proponía inicialmente, que parecía solamente mío. Okay, viene de aquí, pero tiene que extenderse
a un público en general, tiene que volverse, tiene que masificarse, ¿ok? El ensayo comienza así, desde aquí hasta lo mayor, alcanzar la mayor cantidad de adeptos posible, de personas que estén de acuerdo con lo que tú estés diciendo. Y eso va a estar aquí. Entonces cada parte es importante, chicos. Esto va a estar en el desarrollo, la solidez de los argumentos que tú puedas conseguir o hallar y citar, chicos. ¿Okay? El apellido del autor, el nombre de la obra y el año de la obra es importante. Y puede ser una cita textual o simplemente puede ser una paráfrasis de algo, con alguna idea que tiene el autor desde el tema. En el cierre, como les digo, van las reflexiones finales, o que las reflexiones de cierre que también son tuyas, porque es un aporte del autor, donde puedes o recomendar, dar una recomendación, o una valoración, o una síntesis. Es una sola cosa nada más, chicos, ¿ok? Es entre otras cosas, puede que haya otra forma de cerrar, ¿no? Pues en el caso de la fobia, yo puedo hacer una valoración de esta idea de ver la fobia no como un miedo, sino como una versión que produce miedo y otros sentimientos, porque así podemos saber, por ejemplo, la importancia de esta teoría o de esta tesis, ¿ok? De alguna manera apunta hacia un reconocimiento mucho más fácil de cuando tenemos una fobia sin necesidad de sentir miedo, o cuando el individuo siente miedo de algunas cosas y no está padeciendo una fobia porque no tiene la patología. ¿Ok? Entonces, eso es una valoración de lo que yo estoy diciendo como cierre de eso. Puede ser una recomendación, ¿okay? De seguir investigando acerca del tema, porque es algo que se está diciendo que es algo nuevo, quizás pueda someterse a otras nuevas investigaciones, o qué sé yo que se puede decir, o una síntesis. Cuando tú retomas lo que has dicho anteriormente, lo que dijiste al comienzo, lo retomas pero lo dices con otras palabras, ¿no? Como bueno, para concluir, como se venía diciendo, entonces la fobia no es más que todo una aversión que no necesariamente produce miedo, sino que produce otro tipo de sentimiento. Entonces ya tenemos que verla con otra óptica, ¿ok? E indica que tenemos que seguir investigando, o que es un tema que es completo, tema que todavía hay mucho por qué investigar para no cometer errores en el futuro en las interpretaciones de las relaciones humanas. O sea, algo que a mí se me puede ocurrir, ¿no? Siempre retoma lo que vayas diciendo y aportas algo que quizás no dijiste al comienzo en tu tesis. Por eso se llama síntesis, ¿no? Viene de la misma tesis, ¿no? Entonces, esto es en esencia lo que van a hacer con su ensayo, pero pueden romper este esquema, ¿ok? Rompen este esquema, lo voy a borrar por este mismo, y pueden hacer algo mucho más creativo. Pueden comenzar con un relato, pueden comenzar con una pregunta, pueden comenzar con un chiste, pueden comenzar con una anécdota, pueden comenzar de la manera que ustedes quieran, pueden comenzar con la tesis, después crear otro tipo de cosas. O sea, el ensayo nos presenta o nos da la oportunidad de utilizar una estructura bastante libre, siempre y cuando haya en él una tesis reconocible, haya en el ensayo argumentos y haya un cierre digno que de acuerdo y coherente de acuerdo a lo que tú vienes diciendo. Quizá tu tesis esté al final, ¿okay? Y quizá el cierre sea otra cosa, o no haya un cierre en tu ensayo, porque puede ser que el ensayo rompa ese tipo de esquema, porque al final es por eso el ensayo es considerado literatura. ¿Por qué elijo el ensayo, chicos? Mi argumento es que en Estados Unidos, ¿qué es lo que le piden a un estudiante que quiere ingresar a la universidad? Sus notas, pero también sus notas, van a su casa, los entrevistan a muchos de ellos, cuando quieren ingresar a una universidad prestigiosa, no sé si a todas, y les piden un ensayo. ¿Por qué les piden un ensayo? Porque es una forma de conocer si esos alumnos tienen el pensamiento crítico desarrollado, si piensan por sí mismos, si son capaces de valerse a nivel intelectual por sí mismos, si no se apoyan en otra cosa, si no solamente imitan, si han aprendido realmente. Cuando tú has aprendido algún tema, es porque no solamente eres capaz de repetirlo, sino que eres capaz de cuestionarlo, como les digo, de apoyarlo, de replantearlo. Ese es el verdadero aprendizaje, cuando eres capaz de discutir acerca de ese tema, de aportar algo tuyo acerca del tema. Ese es el verdadero aprendizaje que hay en la educación, lo que se persigue, el pensamiento crítico. Y el ensayo es una oportunidad de formar, de desarrollar tu pensamiento crítico, lo que tú propones, lo que tú opinas, tu propia voz. Y por eso es que yo elegí esta evaluación como una evaluación muy importante, menospreciada, lamentándolo mucho en la educación, poco utilizada, y es de verdad crucial para desarrollar sus habilidades comunicativas. ¿Okay? Ya la semana que viene estaremos con otro un análisis, un breve ejemplo del ensayo y algunos otros elementos que me haga falta. ¿Okay? Cualquier duda, pregunten, chicos, y ya les dije, empiecen a leer acerca del tema que vayan a elegir, empiecen a prepararse porque es un trabajo que tienen que hacer muy bien. Gracias.